Le agradecemos al presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu, nos permita conversar con él unos minutos sobre el arranque ya formal y oficial de las campañas electorales en Sonora para los diferentes cargos de elección popular, cargos locales, como son diputaciones y ayuntamientos, con planillas pues para ayuntamientos de Sonora, los 72 ayuntamientos de Sonora. Gracias, presidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo. Un saludo a sus radioescuchas. Y así como lo menciona usted, ya después de haber concluido los registros de las candidaturas de este proceso electoral local, pues dieron inicio el día 20 de abril, sábado, las campañas electorales locales que duran 40 días y van a concluir el día 29 de mayo para posteriormente pasar por lo que se denomina la veda electoral o de reflexión y llegar al día de la jornada electoral el 2 de junio del 2024. El 29, dice, terminan. 29 de mayo. 29 de mayo. Días. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de esta contienda, de estas campañas políticas? ¿En qué tenor? ¿En qué nivel se esperarían? ¿Cuál es el llamado que hace sobre esto el Instituto Estatal Electoral, presidente? Pues primero, mire, señalarle, Marcelo, que ya concluyó el registro, que esa es la parte, digamos, importante en donde los partidos políticos tienen que postular las candidaturas y cumplir con una serie de disposiciones, como por ejemplo la paridad, es decir, mitad hombres, mitad mujeres, pero también con acciones novedosas, como por ejemplo acciones afirmativas implementadas a favor de las personas en situación de discapacidad, de personas indígenas, como por ejemplo las diputaciones indígenas, pero también a personas de la comunidad LGBT, y después hacer la verificación de que ningún servidor público que haya sido registrado pueda tener o pueda acceder a un cargo público después de haber tenido delitos de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia sexual o ser deudor alimentario. Es decir, ya que concluimos este registro nosotros, la verificación de más de 3,674 registros de personas, tenemos que el instituto verificó cerca de 42,000 documentos, en donde podemos decirles que ya concluido, por ejemplo, hay 2,021 mujeres que representan el 55% del total de las postulaciones, es decir, va más allá de la paridad que se buscaba, 1,605 hombres, 2 personas que se identifican como no binarios y una persona que no manifiesta sexo o género alguno. Entonces, sí. Después de eso, de los números, pues decirle que ahora sí hay postulación para las 72 presidencias municipales, de los cuales son 144 mujeres postuladas, 148 hombres para presidencias municipales. Por ejemplo, ahí, Marcelo, 33 presidencias municipales van en reelección, fíjate. Sí. Son algunas las que van en reelección. Entonces tenemos que, después de concluir eso, las campañas son la parte que sigue, y ahorita pues dentro de esos 40 días los partidos políticos, a través de sus candidatos o candidatas, deberán de, en primer lugar, presentar la plataforma electoral de su partido o candidatura común o coalición, y después de eso llevar a cabo una serie de propuestas que esperemos nosotros sean de manera respetuosa, de manera civilizada, en donde en los 6 municipios, por ejemplo, más grandes del estado, habrá debates entre el 6 y el 12 de mayo, por ejemplo, que estaremos nosotros organizando y transmitiendo, y es ahí el momento donde la ciudadanía podrá constatar cuáles son las propuestas y las ideas que trae cada uno de los candidatos para las alcaldías, por ejemplo, más grandes del estado, en donde podrán ellos, además de un nuevo sistema que tenemos que se va a implementar en este proceso electoral, que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, donde el instituto tiene una plataforma en la página del instituto, en donde vamos a ver la información curricular de cada uno de los candidatos y candidatas que van a las alcaldías y diputaciones, en donde veremos su trayectoria escolar, donde veremos las propuestas que presentan y una serie de información adicional que por primera vez estará disponible para que la ciudadanía pueda tener y emitir un voto informado y razonado, sobre todo. El presidente Nery Ruiz, de estos violentadores, de la ley 3 de 3 en contra de los violentadores, ¿que se detectó algo en esa revisión? ¿Hubo candidatos o candidatas que quedaron fuera por estar en este padrón?
Fíjense que hay que agradecer aquí a la Fiscalía, en primer lugar, de Justicia del Estado, la Fiscalía General de Justicia, porque nos proporcionó en un tiempo récord la información. Nosotros, haga de cuenta que el momento que estábamos en los registros, dentro del plazo de 72 horas, le solicitamos el registro de esas 3.674 personas y nos lo proporcionó de manera inmediata. Y sí salieron personas que fueron señaladas por tener alguna situación de haber cometido alguno de estos delitos, e inmediatamente nosotros continuamos con un procedimiento establecido que decía que tenemos que solicitar la información al Supremo Tribunal de Justicia para hacérselo saber a esos candidatos o candidatas. En el caso de los pocos casos que salieron, fueron muy pocos, inmediatamente los partidos políticos optaron por la sustitución de sus candidatos, es decir, al momento, en vez de entrar en en un litigio o en una situación en donde habría que decidir si sí o no podía ser candidato o candidata a esa persona, la opción fue mejor el sustituirlos para evitar que hubiera... Como decimos coloquialmente, cortaron por lo sano. Exactamente. Oiga, ¿y cuántos son? ¿Cuántos fueron aproximadamente? Si tiene el dato exacto ahí. Tenemos nosotros que 12 casos en particular 12. Nos mencionó la Fiscalía, sin embargo, algunos de ellos ya habían prescrito, entonces fueron nada más 2 casos que estuvimos analizando a manera profunda para poderlos notificar, y que optaron mejor los partidos políticos y los propios candidatos en sustituirlos. Sobre la protección a candidatos, ¿cuántos pidieron? ¿Cuántos candidatos ya traen protección o están en proceso de que se les asigne protección? Sí, es que ahorita tenemos nosotros aproximadamente 8 solicitudes de seguridad, en donde actualmente ya han sido analizadas y brindada la seguridad 4 de ellos. El resto los están analizando, y eso es competencia ya de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero en donde también, por ejemplo, caso curioso es que algunos alcaldes que tienen seguridad y van por ser candidatos en este proceso, optaron por, mantener seguridad personal de la Policía Municipal, y eso es lo que están coordinando las autoridades estatales con las municipales, pero sí ya van esos casos que han solicitado y que ya están en manos de la autoridad estatal. Bien. Presidente, ¿qué dice la ley? A ver si nos puede aclarar y explicar un poco o qué criterios hay en cuanto a los que van por reelección, y si renuncian o si no renuncian. La ley no les permite no renunciar, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué análisis así muy concreto? Y si no es pues mucha molestia, que le entendamos bien, ¿verdad? Por aquello de las leyes, los términos de las leyes, ¿no? Sí le entendemos todos, pero a veces algunos términos en la ley que nos dificultan. ¿Qué análisis o mensaje puede hacer sobre esto, presidente? Fíjese, Marcelo, parte de la idea del por qué se busca la elección consecutiva o se estableció en la ley tiene que ver con la continuidad de los trabajos de una administración pública, de un ayuntamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, ya hay criterios muy claros. En primer lugar, una persona que busque reelegirse, ya sea para presidencia municipal, sindicatura, ayuntamiento o diputación aquí en el ámbito local, dice que no necesariamente tendrá que separarse de su cargo. Y eso es importante entenderlo porque es esa lógica que se busca con la figura de la reelección o elección consecutiva, donde dice, pues si la idea es que hay una profesionalización del servicio público, pues entonces que continúen en su encargo hasta en tanto terminan con su trabajo, por así decirlo. Eso es lo primero, que no es necesario que se separen. Esa es la primera regla. Después dice, ¿qué va a pasar cuando estén en campaña? Y aquí es importante señalar que ya hay criterios de los tribunales y, por ejemplo, nosotros mismos aquí resolvimos unas consultas que nos plantearon algunos presidentes municipales que buscaban la reelección. Y tiene que ver, Marcelo, en primer lugar, dice, oye, ¿podrán hacer campaña cuando estén en el ejercicio del cargo? Y dice que sí, y lo establece de una forma, lo voy a poner muy clara y muy coloquial. Dice que sí podrán hacer campaña durante el tiempo en que estén en el cargo y vayan en la elección consecutiva, siempre y cuando lo hagan fuera del horario laboral de 8 horas, por ejemplo. Y luego dice, siempre y cuando lo hagan en días inhábiles, es decir, sábados y domingos, si conforme a la normatividad del ayuntamiento son inhábiles, pues entonces sí podrán hacerlo. Y luego le dice, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Todo lo permitido de la ley, pero además que como ellos son servidores públicos que ya tienen un cargo y están ejerciendo el cargo, dice,
que no deberán utilizar recursos públicos, y ahí el 134 de la Constitución señala que el uso indebido de recursos públicos con fines electorales es un delito. Entonces no pueden utilizar recursos públicos. ¿Qué son recursos públicos? Ya sea dinero, que es financiero, materiales o lo que sea personal humano que implica Sí. que puedan hacerlo. Pero además le pone una serie de restricciones, pues no podrán ausentarse en la campaña como alcaldes, dice, no podrán utilizar oficinas gubernamentales, lo cual es lógico, etcétera. Es decir, Sí. pone una serie de reglitas muy particulares, pero que ya están definidas por los tribunales. ¿Aplica también para los diputados locales que quieren reelegirse como diputados locales esto? Sí, fíjese, en el caso de los diputados les pide otras características más. Por ejemplo, si no van a pedir licencia, si no se van a separar, tendrán la obligación, dice, de acudir, en primer lugar, a las sesiones del Congreso, a las sesiones de las comisiones, a las reuniones de trabajo. A ellos, como no les restringe estrictamente a un horario, les pone obligaciones en cuanto a actividades. Sí. Bueno, presidente Nery Ruiz, ¿y el instituto qué hace en estos 40 días de campaña? ¿Cuáles son las labores en las que se enfoca más y que tiene que poner más cuidado? Pues en primer lugar, ahorita estamos realizando todo lo que tiene que ver con la impresión de las boletas electorales y la documentación electoral, que tienen que ser inmediatas. Hay una nueva figura del voto anticipado aquí en Sonora, en donde a partir del día 6 de mayo, empezarán a recoger ya el apoyo, el voto de 178 ciudadanos que optaron por esa modalidad, es decir, personas que están postradas en sus camas, a las cuales el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral iremos a sus casas a recoger su voto anticipadamente para el día de la jornada. Y luego, además de la documentación, estamos viendo ahorita todo lo que es la capacitación de los consejos municipales y distritales para los cómputos para el día de la jornada, la preparación con el PREP, por ejemplo. Es decir, tenemos una serie de actividades, además de pues vigilar el funcionamiento del proceso electoral, estar atento a las denuncias que presenten los candidatos, y sobre todo, yo, un punto particular, estar muy atento a la cuestión de la seguridad, para que no sea un efecto, y sobre todo que logremos ahora sí que el objetivo principal, que es que la ciudadanía participe y se incremente ese nivel de participación, que creo que es el objetivo final que tenemos. Bueno, ya por último, presidente Nery Ruiz, la coalición de Juntos seguiremos haciendo historia, Morena y aliados, PANAL, Verde, PES. Para el Instituto Estatal Electoral, eso ya pasó, ya es cosa juzgada, o bueno, sí hay que esperar, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de esa impugnación que hubo? Se trata de la candidatura común de los partidos Morena, PT, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Solidario Sonora. Esa es la candidatura común. Ellos les impugnaron su convenio de candidatura común. Se encuentra actualmente en los tribunales, en el Tribunal Estatal Electoral. Habría que esperar a la resolución de los tribunales, siempre ha sido así en esta materia, pero como no hay efectos suspensivos en esta materia, el proceso sigue y la situación sigue. Entonces nada más habría que estar muy atento a lo que resuelvan los tribunales. Quedan otras instancias, en la instancia federal, le vamos a llamar así, que tendría que ser Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así hasta en tanto se agote la cadena impugnativa. Evidentemente, cualquier situación que resuelvan ellos, nosotros estamos obligados a acatarla. Sí, bueno, muy bien. Le agradezco mucho, presidente. Ojalá que en un tiempo más, en unas semanas, volvamos a estar en comunicación para pues hacer un balance, un corte de caja, si no es mucha molestia, que le informe por estos micrófonos a la ciudadanía cómo marcha el proceso electoral desde el punto de vista del Instituto Estatal Electoral, el rector, el árbitro en esta contienda. Muy amable. Así es, gracias Marcelo, y un saludo atento a la ciudadanía. Nosotros aquí listos para informar cuando desean. Igualmente, gracias. Vamos a la pausa, 8:18. Escuchó usted a Nery Ruiz, presidente del Instituto Estatal Electoral. Volvemos.